Hola, bienvenido, bienvenida, bienvenidos a nuestro canal y a un nuevo vídeo. Ubicada en la costa este de Sicilia, Catania es una ciudad rica en historia y cultura. Conocida por su arquitectura barroca, suele describirse como sucia, descuidada y sórdida. Y sin duda, la ciudad tiene un aire decadente, pero eso es parte de su encanto. La ciudad es auténtica y su centro histórico es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Ningún sitio Patrimonio de la Humanidad decepciona, y Catania no es la excepción. Con palacios en blanco y negro, iglesias barrocas y animadas calles, la ciudad tiene muchos atractivos para ver y visitar. ¿Listo para conocer la ciudad oscura de Sicilia? Catania tiene una historia profundamente ligada a su territorio, y en particular, al Etna. El volcán, uno de los más grandes de Europa, ha influido fuertemente en los hábitos de sus residentes y en el aspecto de la ciudad. Catania, como muchas ciudades del sureste de Sicilia, fue destruida por la erupción del Etna a finales del siglo XVII y reconstruida en un imponente estilo barroco. El 11 de enero de 1693, alrededor de las 9 de la noche, Sicilia Oriental fue golpeada por uno de los terremotos más violentos de la historia moderna. El llamado terremoto de Val di Noto tuvo una magnitud de 7,3 en la escala de Richter, un desastre natural de dimensiones catastróficas. El terrible saldo fue de 60.000 muertos y 45 ciudades quedaron en ruinas. La devastación provocada por el Etna impulsó más tarde el renacimiento de la arquitectura barroca en la zona. A diferencia de Noto, los edificios de Catania no son de una elegante arenisca color crema, sino de piedra volcánica mucho más oscura. Estamos seguros de que esto contribuye a que Catania no goce de una gran reputación como destino turístico. Las calles están oscuras y los edificios están en distintos estados de deterioro y necesitan un buen lavado de cara, pero esto es Italia y Sicilia en particular. No es el lugar más pulcro de Europa, pero si todos los lugares fuesen iguales, ¿qué sentido tendría viajar? Como todas las ciudades sicilianas, Catania también tiene fama de ser un lugar poco seguro para los turistas. Esto hay que tomarlo con precaución. Catania es tan segura como cualquier otra ciudad europea, excepto si te encuentras en el barrio equivocado. Fundada por los sículos y colonizada por los griegos en el 729 a.C., Catania fue conquistada posteriormente por los romanos. Con el tiempo se convirtió en la ciudad más próspera de la Sicilia romana, hasta que fue casi completamente devastada por el volátil Etna. Las ruinas del anfiteatro romano son testigos silenciosos del esplendor romano en Catania. Se cree que el anfiteatro se construyó en el siglo II y se amplió en el siglo III. Aunque hoy solo vemos una pequeña parte, fue el segundo anfiteatro más grande del Imperio Romano, después del Coliseo de Roma. La circunferencia exterior era de 309 metros y tenía una capacidad para 15.000 espectadores. En el siglo V, el gran monumento romano se encontraba en estado de abandono y los habitantes utilizaron sus piedras como material de construcción. Los terremotos hicieron el resto. Frente a las ruinas del anfiteatro romano se encuentra la iglesia de San Blas, también conocida como iglesia de Santa Ágata del Horno. La iglesia fue construida en el lugar donde fue martirizada la santa. Los restos del horno utilizado para su martirio se conservan debajo del altar. La calle principal que atraviesa el centro histórico de Catania es la Vía Etnea.
La amplia calle está llena de tiendas, restaurantes, heladerías, bares y, como no, iglesias. La bulliciosa calle se extiende desde la catedral hasta las faldas del monte Etna. Este bulevar fue también reconstruido después del terrible terremoto de 1693. De la originaria vía etnea se conservan la iglesia de la Collegiata, el Palacio de San Demetrio y la intersección Quattro Canti, inspirada en la de Palermo. La Vía Crociferi es otra calle histórica, bordeada de edificios y 4 iglesias barrocas diferentes. Es conocida como el Esálon barroco de Catania. Entre los edificios más notables se encuentran el arco e iglesia de San Benito y la iglesia de San Francesco Borgia, cada uno con su propia historia y estilo arquitectónico. La iglesia de San Benito forma parte del complejo conventual de las monjas benedictinas, que también incluye la abadía mayor y la abadía menor. Ambas abadías están unidas por el arco de San Benito, que atraviesa la Vía Crociferi. La entrada para visitantes a la iglesia se encuentra en un lateral, junto al arco de San Benito. Antes de ingresar a la iglesia, puedes ver los restos de una domus romana. La iglesia es conocida como la Capilla Sixtina Siciliana, debido a sus deslumbrantes frescos, suntuosos estucos, un espléndido coro y un altar de mármol ornamentado. Sin duda, vale la pena visitarla y pagar los 6 euros de la entrada. Catania cuenta con numerosas plazas encantadoras, pero ninguna es más elegante y espaciosa que la Piazza del Duomo. La plaza es el corazón social de Catania y alberga una gran cantidad de hermosos edificios construidos en piedra caliza y lava. La pieza central de la plaza es una escultura de un elefante con un obelisco egipcio en la parte superior. Es el símbolo de la ciudad. En Catania, los elefantes eran considerados un símbolo de buena suerte y poder. Se dice que el obelisco controla el temperamento impredecible del volcán Etna. El Palacio de los Elefantes es sede del ayuntamiento, donde se reúne el alcalde y el consejo municipal. Puedes entrar gratis y echar un vistazo al vestíbulo y al patio. En la esquina suroeste de la Piazza del Duomo se encuentra la Fuente de Amenano. La fuente está construida en mármol de Carrara y representa a un joven que recoge agua del río. Es precisamente del río Amenano que pasa por debajo y de donde la fuente recoge el agua para verterla, produciendo un efecto de cascada. La Catedral de Santa Ágata se levanta, según la tradición, en el lugar donde la santa murió martirizada en el año 251. La historia de la iglesia es un testimonio de la resistencia de Catania, ya que ha sido reconstruida varias veces debido a terremotos y erupciones del cercano volcán Etna. La primera construcción data de 1090, poco después de la conquista normanda de Sicilia. En aquel momento tenía la apariencia de una iglesia munita, es decir, una iglesia fortificada. La catedral presenta un vistoso exterior barroco rococó, adornado con piedra de lava negra de Catania, y majestuosas columnas recicladas del teatro grecorromano y de otros edificios antiguos. El portal central está finamente tallado, mientras que las dos torres son todo lo que queda de la estructura normanda original. La forma en que se entrelazan los diferentes estilos de las distintas épocas es verdaderamente única. La catedral tiene planta de cruz latina, con 3 naves divididas por pilares.
El interior de la iglesia no está muy adornado, pero llama la atención por sus proporciones y dimensiones. Cerca del segundo pilar a la derecha se encuentra la tumba del famoso compositor y ciudadano de Catania, Vincenzo Bellini. La catedral también alberga numerosas tumbas de miembros de la familia real aragonesa. Junto a la entrada principal a la catedral, a la derecha, un cartel indica el acceso a las Terme Aquiliane, las termas de Aquiles. Se trata de un impresionante complejo de termas romanas subterráneas. La entrada cuesta 3 euros y solo se puede pagar en efectivo. Junto a la catedral se encuentra la abadía de Santa Ágata, que completa el armonioso conjunto arquitectónico de la Piazza Duomo. A diferencia del exterior ricamente decorado, el interior sorprende por su sencillez. Tiene planta de cruz griega y conserva preciosas estatuas de santos, decoraciones de mármol de Carrara y una hermosa lámpara de cristal de Murano. Pero lo que realmente hace interesante esta iglesia es su terraza panorámica. La entrada a la iglesia es gratuita, pero para subir a la terraza panorámica es necesario adquirir un ticket que cuesta 5 euros. Entre tejados e iglesias se puede ver la ciudad en 360 grados. Desde aquí, antiguamente, las monjas de clausura podían seguir la vida de la ciudad y contemplar las procesiones religiosas. Ahora retrocedemos en el tiempo hasta el siglo II antes de nuestra era y exploramos los restos del teatro grecorromano de Catania. Construido en el período helenístico y posteriormente modificado en la época romana, el teatro grecorromano es una muestra notable de la rica historia de la isla. Fue edificado sobre las ruinas de una estructura griega anterior y tenía capacidad para 5.000 espectadores. Se construyó con lava volcánica y fue decorado con mármol y estatuas, las cuales desaparecieron en el siglo XI durante la construcción de la catedral. Las erupciones de lava y los terremotos han enterrado algunas partes del monumento. Sin embargo, se puede admirar la orquesta, el auditorio y algunas partes del escenario. Lo mejor es que en verano se organizan representaciones teatrales, concursos poéticos y musicales. Contiguo al teatro se encuentra el Odeón, una estructura más pequeña donde se llevaban a cabo ensayos y espectáculos de diversa índole. ¿Vale la pena visitar Catania? Catania es una ciudad bulliciosa y no tan agradable a la vista como Siracusa o Taormina, por lo que a veces recibe críticas mixtas. Sin embargo, lo que le falta en aspecto estético, Catania lo compensa con sitios históricos y una arquitectura singular. Nosotros diríamos que la ciudad merece medio día o un día entero de visitas turísticas. ¿Tienes planes de visitar Italia? En el canal encontrarás otras videoguías y recursos de viaje a Italia. Gracias por acompañarnos hasta aquí y hasta pronto.